¿Qué es el cáncer y los factores de riesgo y factores protectores? Importante porque el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes que existen, es una importante causa de mortalidad para los hombres, las mujeres, y es una enfermedad que sucede en adultos mayores. Obviamente es conocido que existe el cáncer también en niños y en jóvenes, pero realmente es es una enfermedad de adultos mayores. Comienza a aparecer a partir de los 50 años ese factor de riesgo y hay que conocer qué factores pueden estar involucrados en la presentación del cáncer una vez que somos mayores, ¿no? Hay que reconocer que no es posible saber con exactitud por qué una persona padece de cáncer y otra no. Es decir, todos los estudios que se han hecho grandes y que son parte de la exposición del día de hoy son estudios de asociación, es decir, que han estudiado miles de personas, las han seguido a través del año y han encontrado que personas que están más expuestas a este factor han desarrollado cáncer o personas que han estado más expuestas a algo no lo han desarrollado. Pero no significa causalidad, sino significa asociación. Y esa sola asociación sí nos hace reflexionar y pensar y decir que mejor no estar expuestos a ciertos factores que puedan predisponer la aparición de cánceres que de alguna manera podrían ser un poco prevenibles, ¿no? Existe la primera pregunta, que es muy conocida, ¿no? La genética. ¿Cuánto afecta la genética en la predisposición de tener cáncer? Si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que también yo vaya a tener cáncer? Pues creo que todos hemos tenido un familiar con cáncer y siempre nos afecta esta pregunta. La respuesta es no necesariamente, porque si miramos la probabilidad en función de las estadísticas, solo el 5 al 10% de los cánceres son cánceres heredados. Son mutaciones que lamentablemente sí se heredan en la familia, sea de los padres o de los abuelos, y justamente se presentan el mismo tipo de cáncer en la misma locación y suelen ya estar un poco definidos hoy en la actualidad, ¿no? Uno, por ejemplo, de los cánceres que sí tiene que ser de alguna manera prevenidos, por ejemplo, un tipo especial de cáncer de mama, que incluso ahora hay estudios genéticos para saber si uno tiene ese gen posible de asociación, pero solo representan el 5 al 10%. El 90 a 95% de los cánceres que existen son causados por mutaciones, o sea, cambios en la estructura más interna de la célula. ¿Qué sucede a lo largo de la vida cuando la persona está expuesta a ciertos factores más bien del envejecimiento, que obviamente todos vamos a envejecer, y factores ambientales? Así que el gran grueso de cánceres no es la genética, es la exposición a ciertos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Son los que acabo de presentar acá. Todos estos factores se han encontrado en toda la mayoría de estudios que están relacionados a posibilidad de tener cáncer. Pongo enormemente el tabaco porque ese es uno de los que más está estudiado y es innegable la asociación a un montón de tipos de cánceres, no solamente el cáncer de pulmón. El alcohol, el sobrepeso, una dieta baja en fibra o baja en frutas y verduras, los rayos ultravioletas, vamos a ver que algunas infecciones también, por eso hay en pro de algunos, prevención de algunas infecciones en hombres y en mujeres, el sedentarismo, el no dar de lactancia, el tener terapia de reemplazo hormonal, el comer mucha carne roja, sobre todo carne procesada. Vamos a ir un poquito hablando de estos factores. El tabaco. El tabaco es la principal causa de muerte por cáncer incluso. O sea, si nos da cáncer asociado al tabaco, suelen ser cáncer malignos y bastante agresivos. Y el riesgo no solamente implica a la persona que fuma, sino a la persona que está tocada o afectada por el humo del tabaco, ¿no? Ese también tiene un mayor riesgo de cáncer. Y uno dice, ok, tabaco es cáncer de pulmón. No, da muchos tipos de cáncer. El tabaco está asociado a cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de boca, cáncer de esófago, de garganta, de vejiga, de riñón, de hígado, de estómago, de páncreas, de colon, de recto, de cervix, de cuello uterino y un tipo de leucemia que es la leucemia mieloide aguda, ¿no? En el caso de personas que usan tabaco sin humo, como el tabaco de mascar o de chactar,
pues tienen mayor tipo de posibilidad por la exposición a cánceres de boca, de esófago y de páncreas. Con ello quiero decir que no asociemos el tabaco con cáncer del pulmón. El tabaco es un factor que solemos los médicos mucho preguntar al paciente si fuma, porque podemos ya con eso reconocer no solo la prevalencia de algunas enfermedades pulmonares, sino también el riesgo de cáncer que pueda tener el paciente. Y es un riesgo de exposición, o sea, basta con que uno fume, obviamente una carga moderada de tabaco, para que uno se encuentre expuesto. Lo otro vienen a ser las infecciones. Sí hay infecciones asociadas al cáncer. Estas son todas las infecciones principalmente por virus que están asociados a la presencia de cánceres. Tenemos en mujeres el virus del papilomavirus, para lo cual existe una vacuna, así que qué más decir que hay que vacunarnos contra el papilomavirus en el caso de mujeres jóvenes o adultas jóvenes, porque realmente es un cáncer, es un virus que está muy involucrado en el cáncer de cervix, el virus del herpes virus tipo 8, que produce también posibilidades de tener cáncer tipo hematológicos, el virus de Epstein-Barr relacionado con cánceres linfáticos, los virus de hepatitis, tanto B y C, diría más de hepatitis, está relacionado con el hepatocarcinoma o cáncer del hígado, así que actualmente que existe una vacuna para protegernos contra este virus de hepatitis, creo que es importantísimo porque nos ayuda justamente a tener menos probabilidades de sufrir de hepatitis B y con ello desarrollar una hepatitis crónica que nos lleve a un cáncer hepático, ¿no? Tenemos otros virus mucho más raros, pero que también pueden aparecer, el HTLV1, que pues está predispuesto también a algunos trastornos hematológicos, y bueno, el virus del VIH o de la inmunodeficiencia humana, que está relacionado a un tipo de sarcoma, ¿no? Entonces, sí existen infecciones vinculadas a la aparición de cánceres y son infecciones que algunas ya han desarrollado vacunas y que debemos pues justamente usarlas para la prevención. El alcohol. El beber el alcohol pues aumenta el riesgo de tipos de cánceres ya asociados, como el de boca, de garganta, de esófago, de laringe, de hígado y de seno o de mama. En cuanto uno más beba el alcohol, mayor será su riesgo. El riesgo de cáncer es mucho más alto para quienes beben alcohol y encima fuman. O sea, es una muy mala asociación el fumar y obviamente y el tomar alcohol. El alcohol sí hace daño para causar cáncer, así que hay que siempre tomar las cosas con mucha moderación y no tener exposiciones a cantidades elevadas de alcohol y en forma muy frecuente, ¿no? Alimentos, eso creo que es un tema importantísimo porque estamos muy asociados hoy en día a este tipo de industria alimentaria que obviamente nos induce más bien a tener cáncer. Uno de los alimentos que más está relacionado al hecho de tener cáncer son los alimentos ultraprocesados. ¿Y qué son alimentos ultraprocesados? Alimentos que están hechos en forma industrial y que ya tienen preparados muchos aditivos, muchas grasas, muchos azúcares y que obviamente pues, hacen daño, ¿no? Tenemos a la cabeza los panes industriales, los nuggets, las comidas preparadas para hacerlos instantáneas o congeladas para comer, los refrescos, los snacks, las bollerías que existen. Y si a esos alimentos ultraprocesados vemos también la cantidad de azúcar que tienen, cuanto más azúcar hace, más puede haber el riesgo de no solamente desarrollar una enfermedad metabólica, sino desarrollar obesidad. Y al desarrollar obesidad, tener el mismo riesgo de tener cáncer, ¿no? En forma un poquito separada, quiero hablar sobre las carnes procesadas, que son los embutidos, sobre todo las carnes rojas procesadas, o la carne, o el consumo en general de carne de roja en forma de cocción muy alta, fuego muy alto, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la parrilla. Pues la carne procesada, ya la Organización Mundial de Salud lo considera cualquier tipo de carne que ha sido transformada con salazón, con curado, con fermentación, con un proceso de ahumado, para obviamente preservar el alimento y mejorar su sabor, ¿no? Pues ¿quién no conoce las carnes procesadas? Creo que todos las consumimos. Sean estas carnes de vaca, de cerdo principalmente, las que más se procesan, pero también hay otros tipos de carnes de aves que también lo hacen, ¿no? La carne roja per se solamente se considera la que viene de un músculo de un mamífero. Esto es la vaca, el cordero, el cerdo, el caballo y la cabra. No significa que a la cocción se vea roja, sino que venga de un músculo de un mamífero.
Y el consumo de carnes rojas, ya no diría procesadas, sino puestas a una cocción de muy alto fuego que produzca cierto quemadura o corteza de quemadura, sí está relacionada a la posibilidad de tener carne de cáncer, igual que la carne procesada. Entonces, es muy importante porque ya el Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que lo ha publicado en una revista muy conocida, que es la Lancet de Oncología, confirmó que la carne procesada es carcinogénica para el ser humano. A cuanto más carne procesada consumamos, más posibilidades de tener cáncer, sobre todo cáncer de colon, que creo que es uno de los cánceres que más afecta sobre todo a la población peruana, ¿no? También se ha visto que en el caso de la carne roja está también asociada a la presencia de cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. Así que la idea no es que no voy a comer estas carnes, sino justamente modular la exposición que tenemos o de ingesta a este tipo de comidas, porque pues sí nos pueden predisponer a un daño, ¿no? Sobre todo si a eso unamos que tomamos alcohol, fumamos, si vamos sumando factores, pues creo que hay que ir equilibrándonos para no desarrollar posteriormente esta enfermedad, ¿no? Con lo que he dicho, surge la pregunta, ¿no? ¿Hay que dejar de comer carne, en este caso carne roja? No, porque tiene muchos nutrientes esenciales. O sea, lo que hay que bajar es el elevado consumo, ¿no? Se trata de una cuestión de dosis, como coloco acá. En el caso de la carne procesada, que son los embutidos, pues no comer más de 50 gramos eh, de esta carne, ¿no? Porque si pasamos esto, un poco la porción de los 50 gramos, podemos llegar a tener o incrementar el riesgo en un 18% nuevamente de cáncer de colon o cáncer de recto, ¿no? Entonces sí, de alguna manera moderar el consumo, ¿no? Y de los alimentos ultraprocesados, el problema es esta mezcla de grasa, azúcar, sal, ¿no? Bebidas que tienen mucho azúcar, gaseosas, ¿no? Que también se encuentran asociados al cáncer de colon y que también la idea es consumirlo en lo mínimo, o sea, en lo mínimo posible, ¿no? Hablamos también de la parte de la panadería procesada, la parte de lácteos también muy procesados, la parte de cereales. Muchas veces creemos que los cereales son productos buenos, me refiero a los cornflakes. Los cornflakes son alimentos procesados y encima los que se venden con chocolate, con azúcar, con miel, son alimentos que tienen mucha cantidad de azúcar y obviamente podrían hacer daño. Así que no considerar como alimento saludable alimentos que tengan mucha cantidad de grasa o mucha cantidad de azúcar, ¿no? Los alimentos de altos de azúcar producen cáncer no directamente, o sea, no es que yo voy a comer alimentos altos de azúcar y me va a dar cáncer, pero los estudios de investigación se han visto que el azúcar o la glucosa, si esta se mantiene muy elevada o se consumen alimentos con mucha cantidad de azúcar, pueden producirnos un estado de incremento de peso y de obesidad. Y es la obesidad la que lamentablemente sí nos trae el riesgo de tener cáncer, porque la grasa dentro de nuestro cuerpo es muy sensible a que se inflame. Uno dice que, bueno, de adentro del adipocito, la grasa, esa célula adiposa es una célula que genéticamente está predispuesta a inflamarse y producir una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica dañar las células que existen en todo nuestro cuerpo, porque la grasa no es que se concentra en nuestra barriga, no, la grasa se va metiendo dentro de todos los órganos. O sea, así como cuando ustedes enceban a un animal y después, bueno, se le mata para comerlo, y ven que la grasita está metida en el hígado, en las vísceras, en el músculo y todo tiene grasita, igual pasa en nuestro cuerpo. Y nosotros nos llenamos de grasa en todo. Entonces, por eso es que la obesidad, al tener esas células adiposas distribuidas en todo nuestro cuerpo, miren la cantidad de cánceres que están asociados. Están asociados al meningioma, que es un cáncer cerebral, al esófago, a la mama, a cáncer de tiroides, a cáncer de hígado, a cáncer de páncreas, a cáncer de colon, a cáncer de ovario, a cáncer de riñón, a cáncer de mieloma, que es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas. Entonces, pues donde está distribuida la grasa, ahí vamos a encontrar la posibilidad de tener cáncer por esa inflamación crónica que produce. Y si a la obesidad le aumentamos el hecho de fumar, el hecho de tomar alcohol, el hecho de ser sedentarios, pues tenemos mayor índice de tenerlo, ¿no? Ojo, la grasa o el tejido adiposo también produce mayor cantidad de estrógeno.
Y el estrógeno, lamentablemente, es una hormona que sí está vinculada a tener cáncer cuando está elevada en proporciones inadecuadas, ¿no? Entonces, esta nos puede producir tener cáncer de útero. Por eso también tener mucho cuidado en las mujeres que tienen terapia de reemplazo hormonal, eso conversarlo muchísimo, o conversarlo muchísimo, conversarlo correctamente con su ginecólogo, porque las terapias de reemplazo hormonal con progestágenos y estrógenos, pues en algunas mujeres sí se podría asociar al hecho de tener un cáncer de endometrio, ¿no? Además, las personas obesas tienen mayor concentración de insulina y de un factor de crecimiento semejante a la insulina, es decir, a una sustancia, y las concentraciones de ambas sí pueden promover la formación de cáncer de colon, de riñón, de próstata y de endometrio. Entonces, la idea es no tener obesidad y sobre todo no tener una obesidad tan grande que se puede infiltrar en todos nuestros tejidos, ¿no? Una pregunta muy relevante son los edulcorantes, ya que no puedo consumir tanta azúcar. ¿Los edulcorantes artificiales causan cáncer? Pues hasta ahora las investigaciones de los edulcorantes como la sacarina, el aspartamo, el sulfamo de potasio y la sucralosa, que es la esplenda, no han encontrado ninguna evidencia de que cause cáncer en seres humanos, ¿no? Todos han sido aprobados incluso por la FDA, que en este caso es un mecanismo de control muy estricto que tiene Estados Unidos, excepto uno que es el ciclamato, pero normalmente los que están acá en Perú son la sacarina y la sucralosa, ¿no? Que son los que más se venden, y que, bueno, causan trastornos en la microbiota intestinal, lo cual tampoco debemos tener consumos excesivos, pero no están asociados a tener este cáncer. ¿Qué hay con los antioxidantes? Los antioxidantes son sustancias que el cuerpo las tiene y que las, digamos, de alguna manera absorbe de ciertos nutrientes, que lo que hacen es justamente evitar que el cuerpo se esté oxidando, ¿no? Que el cuerpo al oxidarse, se esté inflamando, ¿no? Y bueno, hay antioxidantes que provienen de muchos alimentos y se sabe que el consumo de estos antioxidantes, pues de alguna manera podría proteger contra el riesgo de desarrollar cáncer. Los antioxidantes que más se han utilizado para la forma de prevenir cáncer incluyen la vitamina C, la vitamina E y los carotenoides, que son compuestos que en realidad son muy pigmentados, por ejemplo, el pimiento, el zapallo, ¿no? Rojos, los frutos rojos, ¿no? El tomate, la toronja, ¿no? Que tienen compuestos derivados de la vitamina A, ¿no? Que también es un antioxidante. Se dice en la mayoría de estudios que las personas que comen más frutas y verduras, sobre todo cuanto más coloridos sean, pues tienen mayor cantidad de antioxidantes en su cuerpo y con ello tienen el menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. O sea, más bien ellos vendrían a ser como un factor protector. Por eso es importantísimo mantener un buen consumo de frutas y verduras, sobre todo muy coloridas, para de alguna manera proteger el hecho de aumentar la oxidación. Ojo, en cuanto a la reducción del riesgo de cáncer, se refiere que la mejor recomendación es obtener los antioxidantes directamente de los alimentos, no de los suplementos. ¿Por qué? Porque en la estructura en la que están estos antioxidantes en el alimento es la mejor forma de absorberlos y es la mejor forma de poder utilizarlos en nuestro cuerpo, no en suplementos vitamínicos. Estos no se ha visto asociado a que hagan un efecto realmente de tipo antioxidante, sino comerlo en el alimento, ¿no? Que digamos que están mezclados y que uno ayuda al otro para absorberse y para hacer su función en el organismo. Por eso es que nosotros debemos consumir las frutas y verduras en su opción más natural, no procesada como vendría a ser un suplemento en forma de pastillas o de jarabes, ¿no? Otros alimentos que también se han visto asociados a la disminución de ciertos tipos de cáncer son las verduras crucíferas. Las verduras crucíferas, que son las que se colocan acá, que es el brócoli, la col, el nabo, la rúcula, la col del Bruselas, la col de Lavanda y la coliflor, tienen
Tienen mucha fibra, que también ayuda mucho, pero tienen una sustancia bioactiva que se llama glucosinolato. Este glucosinolato sí se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antioxidante que ha probado en animales que sí se ha reducido el efecto de cáncer. Todavía no hay estudios en seres humanos. Así que muchas de las recomendaciones han sido por extrapolaciones de estudios en animales, pero no se ha demostrado esto. Por eso es que pongo mi emoticón de que crucíferas que nos protegen contra el cáncer. Ok, no. Parece que el glucosinolato hasta ahora tiene efectos muy beneficiosos para proteger del cáncer, pero todavía los estudios están hechos solamente en animales, no hay en seres humanos. Entonces, que deberíamos consumir este tipo de verduras, pues sí. El decir que nos va a proteger contra el cáncer, yo creo que eso no puede ser tan determinante, ¿no? Pero de todas maneras, para conocer cómo van a ciertas evidencias. Lo otro es el té. El té está muy vinculado y también muchas veces nos dicen el té previene el cáncer. El té es un compuesto que está compuesto, perdón, por sustancias que contienen polifenoles, alcaloides, carbohidratos y muchas cosas más, pero sobre todo los polifenoles. Y esto tienen todos los té, el té negro, el té verde, el té rojo, todos los tipos de té tienen los polifenoles. Pues, ¿qué se ha visto con los polifenoles que tienen los tés? Sobre todo, digamos que el que más polifenoles tiene es el té verde, el té verde. Y sí se ha visto que hay estudios, sobre todo que el consumo de té, el que más polifenoles tiene, como el té verde, sí se ha visto que ha disminuido ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de mama o el cáncer de colon, pero todavía son estudios que no tienen una evidencia muy sostenida, solamente inducen que hay un efecto de asociación protectora, ¿no? Entonces, todos los té tienen polifenoles, el que ahorita está siendo más estudiado es el té verde por la cantidad de polifenoles que tiene, sobre todo hay un subtipo que tal vez es el que está, dice, más vinculado a evitar una inflamación crónica y con ello a causarnos cáncer, ¿no? El café, ¿qué hay con el café? El café bueno, está siendo muy investigado. El café parece que tiene muchos atributos buenos, incluso saber también de repente en qué forma tomar el café. Se ha visto, por ejemplo, que el café en forma de café expreso no es lo más recomendable, pero el café sí se ha visto que puede reducir el riesgo de cáncer de boca, de garganta y de laringe. Pongo acá un acápite. Hay que tener cuidado con la temperatura en que se toma el café, porque todos los estudios vinculados a la ingesta de alimentos de altas temperaturas, es decir, tomar tu cafecito muy caliente, sí está vinculado a inflamación de la mucosa y al riesgo de tener cáncer de esófago. Entonces, si por un lado te digo que el café, por las sustancias que contiene, que también contiene polifenoles, nos puede ayudar a prevenir el cáncer, pero lo vas a tomar a muy altas temperaturas y te puede producir el otro tipo de cáncer que es esófago, pues habría que sopesar, ¿no? Siempre. O sea, ¿puedes consumir café? Sí, el café es una buena sustancia, sobre todo si es un café destilado, es un café pues recién pasado, sí, pero no a muy alta temperatura. Siempre me preguntan por esto, los famosos alimentos transgénicos, que mucha gente les tiene miedo. Los alimentos transgénicos han sido hechos justamente para que se modifique genéticamente el alimento, pero para ser mejor utilizado. No es algo que haga daño al alimento per se, más bien para que este alimento se pueda aprovechar más en su carácter nutritivo o esté más protegido de plagas o de infecciones que puedan tener los alimentos. Tanto la Organización Mundial de Salud, la Asociación Médica Estadounidense de Cáncer, la Academia Nacional de Ciencias y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, todos han coincidido con la postura de que no existe evidencia actual que diga que los alimentos transgénicos modificados genéticamente inducen el cáncer. O sea, son muy seguros los que salen al mercado. Entonces, no deberíamos tener miedo de consumir alimentos transgénicos, al menos los que salen en el mercado con la aprobación obviamente de los registros sanitarios respectivos, porque no son alimentos que inducen alteraciones genéticas en nosotros. ¿Han cambiado la genética del alimento? Sí, pero para que el alimento no se infecte, el alimento se pueda aprovechar más. Pero no es que nos van a hacer daño a nosotros. ¿Qué pasa con los jugos detox? Es algo que está muy de moda.
No hay evidencia científica que respalde que el consumo de jugos, solamente uno o más días, lo que se conoce como ayuno, limpieza o desintoxicación con jugos, es decir, solamente voy a tomar jugos ese día, voy a hacer un pseudo ayuno, puede eliminar las toxinas del cuerpo. Nosotros constantemente eliminamos toxinas del cuerpo. Para eso se encarga el hígado y el riñón de poder eliminarlas. Así que no necesita otro aditivo adicional para poder hacerlo. Entonces, la verdad que ya sea que el alimento se consuma de forma sólida, líquida, tenemos órganos que son el hígado y el riñón que se encargan de desintoxicarnos. No necesitamos jugos detox para desintoxicarnos y con ello decir que vamos a prevenir el cáncer. Eso también es un mito que tenemos que erradicar, ¿no? Lo otro que me han preguntado también mucho es el horno a microondas o los métodos de cocción. Ya dije que los métodos de cocción, como vienen a ser las brasas, ¿no? El pollito, la brasa. Bueno, las brasas, el ahumado, el freír a altas temperaturas, pues no, eso la verdad que produce aminas, así se llama, aminas heterocíclicas, eso produce en las carnes, sobre todo en las carnes rojas, y la verdad que las aminas heterocíclicas sí están consideradas como sustancias carcinogénicas, es decir, que pueden producir cáncer, mientras que los hornos microondas, la forma de cocción es por radiación no ionizante y por lo tanto no aumenta el riesgo de cáncer. Así que la verdad que calentar tu comida o usar el horno microondas para cocción no está relacionado para el cáncer, lo que sí está relacionado el utilizar mucho las brasas, las parrillas, el ahumado, ¿no? Eso sí hay que tener un poquito de cuidado. El sueño es importantísimo. Se ha visto que el privarnos del sueño, o sea, el no dormir bien, sí está hecho a que estemos asociados a factores relacionados con el cáncer. Primero, persona que duerme mal suele ser una persona que va a tender a la obesidad, porque va a comer un poquito en exceso, a veces en las noches es donde se come más, ¿no? Otros estudios es que también personas que son muy sedentarias están relacionadas a una mala calidad de sueño y las personas sedentarias o inactivas están relacionadas a tener inflamación y obesidad. Así que una calidad inadecuada del sueño sí se ha asociado también a niveles de hormonas de estrés un poquito más elevadas, a inflamarnos más y con ello a tener el riesgo de tener cáncer. Entonces, la verdad que preservar nuestro sueño o tener un sueño de calidad que nos haga sentir en la mañana reconfortados por el buen dormir es lo que se busca para la prevención también del cáncer. La actitud, ¿qué pasa con la actitud? ¿No? O sea, mucho se dice, hay que tener siempre una actitud positiva en la vida, ¿no? Si tengo una actitud positiva o negativa, eso determina mi riesgo de tener cáncer o mis posibilidades, si lo tengo, de recuperación. Pues no, a la fecha no existe evidencia científica convincente que relacione la actitud de una persona con el riesgo de padecer cáncer. Entonces, la verdad que no tomemos posturas de como que obligar a la persona a siempre tener una actitud positiva, ¿no? Y a decir, con tu actitud negativa vas a tener una enfermedad. No, no es así. Pero sí el hecho de tener una actitud de soporte social o de tener relaciones sociales se juntan a tener mejores estilos de vida. Y al tener mejores estilos de vida, pues tenemos mejor salud. Eso sí es verdad. Pero no hay una relación directa en la actitud de una persona con el riesgo de tener cáncer. Y por último, ¿los teléfonos celulares causan cáncer? Pues esa es una pregunta que me han hecho a veces mucho en mi página. Pues no, el cáncer se produce por mutaciones genéticas cuando se produce en la célula y los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de muy baja frecuencia que no produce daños en los genes de los seres humanos. Así que no está relacionado el uso del celular con el hecho de tener cáncer, ¿no? Así que no hay que tener, digamos, ese miedo. Prácticamente con todo lo que les he dicho y todos los factores de riesgo, la mejor manera de prevenir cáncer no es buscando en pastillas o en suplementos vitamínicos. Se trata de tener un mejor estilo de vida. Es decir, dejar de fumar, dejar de consumir mucho alcohol, pues dormir bien, hacer el relojito del sueño, hacer actividad física, ¿no? Sobre todo tener una buena capacidad muscular, evitar un poco el consumo de carnes rojas, consumir alimentos antioxidantes como vienen a ser las verduras y las frutas, tener un buen peso y sobre todo mantenerse activos y hacer ejercicio físico. Creo que eso es lo más importante a la hora de pensar en prevención del cáncer
y no obviamente el ver la opción mediante una sustancia que nos produzca este efecto de prevención. Ujú.